He hecho muchas cosas en esta vida, he hecho televisión, he hecho canción, he hecho literatura, todo eso acumula mucho trabajo, ¿no? Queremos una tierra que ponga libertad. En Aragón hay tres cosas que no cambian de chaqueta: Buñuel, Francisco de Goya y la voz de la Bordeta. Están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. A la mierda, joder. Welcome to Carne Cruda the album. Join us for danger, excitement, innovations and... Nadie mandó a los fascistas a la mierda como él, como José Antonio Labordeta. Escuchábamos fragmentos de la película que le recuerda y homenajea, Labordeta, un hombre sin más, estrenada este pasado septiembre y recientemente nominada a los Goya Mejor Documental. Sí, recoge momentos icónicos de su vida, como esta recordadísima intervención en el Congreso de los Diputados, pero también otros muchos, porque Labordeta hizo política en el Parlamento, pero también en los caminos de este país, con su mochila y con sus canciones. Profesor, poeta, presentador y realizador de televisión, político, compositor, cantautor. José Antonio Labordeta nos dejó hace 12 años, el 19 de septiembre de 2010, pero no se ha ido y sigue en nuestra memoria desde que se coló en nuestras casas con el mítico programa Un país en la mochila, con el que recorrió España a través de su paisaje y su paisanaje. Labordeta, un hombre sin más, rinde homenaje a un hombre que cantó a los oprimidos, a los invisibles, a los migrantes. Una película que recorre su vida y su obra con canciones como este Canto a la Libertad, un himno grabado a fuego en la memoria de varias generaciones. Hoy cantamos a ese hombre libre, al maestro y al poeta que hizo de la canción, la literatura y la política su canto a la libertad. Sí, queremos recordar su figura que, como él mismo cantó, fue un árbol batido, un pájaro herido, un hombre sin más. Y lo hacemos de la mano de la revista Salvaje, una revista que, como él, tira al monte. Ser salvaje no es un lujo, es una necesidad del espíritu humano. Edward Abbey. Salvaje. La revista que tira al monte. Salvaje nos saca de la ciudad de la mano de su redactora jefa, Anabel Roda, que se ha venido de nuevo aquí a esta carnicería, a esta República Independiente de la Radio. Bienvenida, hermana. Gracias, crudos días. Como se nota quién es la aragonesa que está aquí en manga corta, mientras nosotros estamos hasta el cuello, ¿sabes? Con el jerseycillo hasta arriba, sí. Oye, Anabel, como aragonesa, unas cuantas generaciones más joven, claro, ¿qué recuerdos tienes de este aragonés universal? Tengo recuerdos básicamente gracias a mi madre, porque tenía la costumbre de levantarme todos los domingos con mi hermano con la música de Labordeta, con ese cassette mítico que tiene mi madre, con esas canciones. Tu madre y tantas madres y padres. Exacto, exacto. Esos son los recuerdos que tengo y bueno, sobre todo el día que falleció, mi madre llegó a casa bastante afectada por la muerte de una figura que había marcado su juventud y su memoria política. Un hombre comprometido. Un gran poeta, un gran escritor. Yo creo que hemos perdido uno de los nuestros. Para mí ha sido el único político con bemoles que ha dicho en el Parlamento cómo estamos en Aragón. Él nunca quiso dar ninguna lección a nadie. Va a vivir siempre con nosotros. Pero al final su vida ha sido una lección y lo ha sido incluso hasta el último día. Recuérdame como un árbol batido, como un pájaro herido, como un hombre sin más. Recuérdame como un verano ido, como un lobo cansino, como un hombre sin más. Por esos recuerdos y por la historia personal y política de Labordeta se pasea la cámara dirigida por Gaizka Urresti y la hija del hombre que llevó un país en la mochila, Paula Labordeta. Crudos días a los dos. Hola, buenos días. Bueno, Gaizka es el director de documentales como Autorretrato y El último guión, Buñuel en la memoria. Gaizka, ¿qué tiene la figura de Labordeta para que te involucres de nuevo en un documental biográfico? Bueno, yo suelo decir que hago documentales biográficos de gente a la que admiro, y Labordeta es alguien al que admiraba cuando vivía y a lo largo, desde los 12 años de su pérdida, creo que su figura se ha engrandecido. Y luego el hecho de que me ofrecieran esa posibilidad
Paula Labordeta, que quería hacer un documental sobre su padre y que contara conmigo como codirector y productor. Entonces, una edición así no se podía rechazar. Y luego también es cierto que recorrer la historia reciente de España, creo que personajes como Labordeta o antes Aute es algo que nos permite, ¿no? O sea, que entender las circunstancias en las que vivieron y hacer un poco recorrido histórico de nuestro país, que yo creo que siempre es necesario. Paula, y 12 años después de la muerte de tu padre, ¿cómo recibió la familia esta idea de hacer un documental? A ver, es que la idea parte de la familia, parte de mí. Yo, aunque no he hecho nunca en el cine, llevo trabajando en televisión toda mi vida y también he hecho muchos documentales, pero nunca en el mundo del cine, sino en el mundo de la televisión. Entonces, cuando mi padre fallece, mi gran ilusión al dedicarme a esto es hacerle un homenaje en forma de película documental. Y de hecho el pensamiento es el día que ponen el féretro en la Aljafería, en las Cortes de Aragón, para que la gente lo pase a despedir. Y aquel día es el día que yo decido que quiero hacer una película documental en homenaje a mi padre y en homenaje a todas esas personas que pasaron a llorarle, a abrazarle a él y a nosotras esos 2 días tan duros. Y porque yo pensaba que, bueno, que conocían una parte de mi padre, yo siempre no, mi madre y nosotras siempre lo hemos compartido con vosotros, y de alguna manera aquel día me di cuenta de que lo quería compartir totalmente. Quería dar a mi Labordeta, si teníais la cara A, quería daros la cara B, si teníais la cara B, os quería dar la cara A, para que a toda esa gente que pasó con todo ese amor a despedir a mi padre, pues no les faltara ya nada, que lo conocían totalmente. ¿Qué significaba, tú crees, para todos esos que fueron a despedirle? ¿Presencial o espiritualmente? Mira, fueron 2 días increíbles, durísimos. De unas emociones tan fuertes que se podrían cortar con el cuchillo. Te puedo decir que si nos preguntas a la familia tenemos vagos recuerdos. Yo al menos tengo muy vagos recuerdos, pero sí que tengo muy claro algunas caras de cómo se ponían delante del féretro de mi padre con un dolor que en ese momento casi no teníamos ni nosotras, seguramente porque habíamos pasado 4 años de dolor, pero esa gente venía a despedir no a un cantautor, no a un político, no a un personaje famoso, sino que venían a despedir a su propio padre, a su propio hermano, a su propio amigo, como realmente así era, amigo de todas aquellas personas que pasaron. Y cada uno pasaba con su propio espíritu. Uno levantaba el brazo, otro venía con una gaita y le cantaba, otro se hacía la señal de la cruz. Cada uno como quería, cada uno despedía a mi padre como quería y como lo sentía en ese momento, pero desde luego el sentimiento era brutal, se podía cortar, ¿no? El amor que había ahí en esa aljafería, creo que es el Reino de Aragón, ¿no? La sala del Reino de Aragón, fue increíble. A través de 3 generaciones de la esposa, hijas y nietas de Labordeta se va narrando este documental de forma muy intimista. ¿Cómo decide la familia mostrar en la gran pantalla la mirada más familiar y el vacío de la pérdida? Sí, hablamos de, efectivamente, ellas tenían, sobre todo la presencia de Juana de Grandes, y luego vais a tener el privilegio de conocer, porque yo creo que es la gran sorpresa de este documental, ¿no? Paula tenía claro que ella era la narradora, efectivamente. Y luego, pues bueno, ya dijimos de ir incorporando la figura de las nietas, que al principio dices, esa figura de descubrimiento de la figura de no de su abuelo, sino de Labordeta, nos permitía conectar con un público joven, y luego las hijas, que desde siempre, como decís, bueno, sí, pero habéis comunicado. Desde el principio la idea es que la historia se cuenta de una manera muy diferente. Hay reportajes de televisión hechos sobre Labordeta de una manera, pues digamos, biográfica y más lineal, de escritor, político, poeta. Lo que queríamos ver, lo que desde luego queríamos enseñar era una visión absolutamente diferente, era dar la vuelta a la cámara. Y dar la vuelta a la cámara significaba estar nosotras delante de la cámara. Y como mi madre dice, y siempre cuando yo le planteo hacer este documental, que es un documental duro, porque en el cual nos desnudamos, nos desgarramos, ¿no? Como digo yo, creo que va desde las tripas, pasa por el corazón y un poquito menos por la cabeza, porque a lo mejor si hubiera pasado más por la cabeza, a lo mejor no lo hacemos, ¿no? Porque desde luego nos desnudamos absolutamente para que y como decía mi madre, además, cuando yo se lo planteo, ella me dijo, hay que hacerlo así porque si no, no lo hago. Y lo que hay que hacer es no hacernos trampas a nosotras mismas. Luego, desde el principio, el documental está basado en la realidad de la visión femenina, en este caso, porque somos todo mujeres
de Labordeta. Y a partir de esa idea, cuando ya nos juntamos en este viaje, Gaizka y yo, pues eso ya va cogiendo velocidad, va cogiendo vida propia y ya nos lleva hasta la guinda del pastel, que ahora mismo es donde estamos, que estamos nominados a los Goya. Pero ha sido un trabajo difícil, complicado y muy de verdad. Enhorabuena por esa nominación, por ese viaje en el que nos lleváis a todos y a todas a través de la vida familiar, en una búsqueda que encuentra pistas que nadie conocía. ¿Pero tú no sabías de su existencia? No, yo de su existencia no sabía para nada. Es un diario muy sincero, muy intimista, pero claro, el diario va más allá. Ya ves que vamos avanzando, cumpliendo este camino. No lo sé, ya ves que vamos recordando, creciendo hacia el ocaso. No lo sé, ya ves. Juana de Grande, su viuda, descubrió un diario, como escuchabais, que Labordeta escribió desde 1964 al 78 y cuya existencia desconocía la propia familia. Gaizka, ¿qué giro de guión produce este diario durante el rodaje? Sí, aquí os presento a Juana, como os decía. Efectivamente, ella descubrió ese diario que entre los papeles de su marido, nos va a contar ahora, y enseguida decidimos utilizarlo para vertebrar todo el relato, toda la historia. Y fue de esos hallazgos casi milagrosos que pudieran parecer algo de marketing, pero ahora os voy a contar que fue todo auténtico como así fue, efectivamente. Vamos. Bueno, pues nos quedamos con ella y te despedimos a ti, que sabemos que tienes que continuar camino. Gaizka Urresti, productor y codirector del documental Labordeta, un hombre sin más. Gracias por acompañarnos y muchísima suerte, no solo en los Goya, sino también en los premios Feroz. Y, este sábado, efectivamente, que se entregan en Madrid, ahí nos iremos con toda la ilusión, pero bueno, como decía Paula, ya estar en esto ha sido un viaje maravilloso. O sea que, bueno, ahí vamos a ver si le ponemos alguna guinda, pero bueno, ya ha merecido la pena estar aquí. La guinda ya está puesta. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. No lo sé, ya ves. Bueno, pues ya veis que tenemos aquí a Juana. Bienvenida, Crudos Días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estáis? Gracias. Pues encantadísimos de conocerte y de saludarte. ¿Qué significó para ti descubrir ese diario? Pues significó mucho porque la realidad es que el diario ni lo esperábamos ni lo buscábamos, porque no sabíamos de su existencia. Entonces yo estaba mirando unos cuadernillos que José Antonio tenía de sus fechas de los bolos que hacía. Yo entonces un poco, pues si ayudaba en el documental, fechas de cuántos bolos, las fechas, a qué pueblos había ido. Y entre ellos apareció un formato que era un blog de colegio de niño, el clásico cuaderno, el clásico cuaderno con espiral, el clásico cuaderno. Y entonces dije, qué raro, si donde él apuntaba eran agendas pequeñitas. Y entonces veo que pone diario. Digo, qué cosa más rara. Entonces, bueno, esto me apareció en la fundación, entonces me lo metí al bolso y me lo llevé a casa. Y entonces, claro, pues indiscutiblemente me sorprendió. ¿Le sorprendió lo que encontró dentro? Al mismo tiempo, ¿no le dio cierto apuro entrar en la intimidad de su compañero? No, pues claro que me dio apuro. Realmente no sabes lo que vas a encontrarte. Vamos, yo creo que conocía muy bien a José Antonio, pero no sabes lo que vas a encontrarte. Y entonces tampoco me causó una extrañeza terrible, porque yo, indiscutiblemente, como no voy a saber tantas conversaciones que hemos tenido de cómo iba el mundo, de la preocupación, de su sensibilidad, de su angustia por las guerras, por el maltrato, por el hambre. Entonces, todo eso yo sí que lo sabía, pero hasta qué punto eso le dañaba, tal vez no llegué yo hasta que no leí el diario. Juana, y hacer esta película, lo contábamos antes con Paula, decía que había sido dura. ¿Cómo ha sido remover tantos recuerdos? Pues fíjate, ahora a lo mejor, sabiendo cómo me he quedado, a lo mejor no lo haría. Probablemente, vamos. ¿Ah, sí? ¿Tan duro ha sido? Pues yo creo que sí, que ha sido duro, porque al principio me lo tomé
muy bonito, una cosa que me parecía y me parece preciosa, y estoy agradecida a mi hija Paula Yagaiska enormemente, pero yo soy de las que me entrego. Es decir, si yo me pongo a hacer cualquier cosa que meramente sepa, soy un poco perfeccionista y entrego todo. Y en la película yo tenía, no sé, yo no sabía ni cómo la iban a hacer, ni cómo, no, para nada, ¿no? Pero sí que tenía un algo, es decir, no sé cómo explicarme. O sea, me aterra mentir, no ser honesta, pero al mismo tiempo también te aterra hacer el ridículo. Yo no había hecho ningún documental. Entonces, cuando mi hija me lo propuso, yo digo, bueno, yo pruebo, no tengo ningún inconveniente. Pero bueno, si la cosa se ve que es terrible, porque la autocrítica, pues esto se corta y ya está. No, pero yo tenía muy claro, lo tenía muy claro, porque tenemos una fundación y mi madre lleva trabajando en ella muchos años y hablando ante los medios, y parte que ha sido maestra toda su vida. ¿Cómo se explica? ¿Cómo de repente, si estamos hablando en un teatro, el teatro se calla absolutamente? Pero yo tenía muy claro que era la persona que tenía que contarlo, porque era su mujer y era la persona que había vivido con él, pero además cómo cuenta las cosas, con qué verdad, es que era, vamos, indiscutible que era ella quien tenía que contar la vida de mi padre. Juana, en este diario desprende tristeza y soledad, sentimientos alejados de la imagen que proyectaba en los escenarios, llena de energía y de esperanza. ¿De dónde viene toda esta tristeza? Pues bueno, le viene en el momento que él nace, el año 35, y el 36 a su padre lo van a buscar, me imagino que para fusilarlo. Lo defienden unos alumnos, porque su padre tenía un colegio. Unos alumnos falangistas impiden que se lleven al padre, porque anteriormente el padre había impedido que en el colegio sacaran a unos falangistas, pues me imagino que también para maltratarlos. Entonces, la guerra en ese colegio, se llamaba el Colegio Buen Pastor, Santo Tomás de Aquino, en la calle Buen Pastor. La guerra se vivió muy, muy densamente. Su padre era republicano, acogieron a mucha gente represaliada. Entonces José Antonio lo educaron profesores, su padre, su propio hermano Miguel, que le llevaba 14 años o 15. Entonces son gente que habían vivido, es más, un hermano de la madre de José Antonio estuvo desaparecido 2 años. El hermano pequeño le pusieron Donato precisamente porque pensaban que había desaparecido. Entonces, la guerra la vivieron muy, muy de cerca. Y acogieron en el colegio, claro, al tener un colegio ellos tenían más comida, más posibilidades de los internados, las camas, y acogieron a mucha gente de los pueblos de donde eran tanto mi suegro, el padre de José Antonio, como la madre. Entonces, han sido gente siempre muy solidaria, muy amiga de ayudar, de no abandonar, aunque se jugaran en ello pues un poco, no su vida, pero bueno, correr ciertos riesgos, indiscutiblemente. Y José Antonio la guerra la vivió muy de cerca, y él siempre dice que su padre, a partir de la guerra, ya no fue el mismo. Y entonces, bueno, yo creo que tiene ese pozo de tristeza, indiscutiblemente. De crecer tras una guerra habla en canciones como Rosa Rosae. También una de las más preciosas. La trabajó mucho. Rosa, Rosé, y también el valor de Pi, y el recuerdo final por los muertos de la última guerra civil. Así, crecí. Dulcemente educado en tardes de pavor, conteniendo la risa, el grito y el amor, sin comprender la
la fuerza de un viento abrasador. Fuimos creciendo en filas de dos en dos, cruzando las ciudades, los barrios, la ilusión, dejando todo atrás, sin comprensión. Rosa, Rosé, y también el valor de Pi y el recuerdo final por los muertos de la última guerra civil. Así crecí. Juana, nos decías antes que él trabajó mucho esta canción. ¿Qué era esta canción? ¿Qué supuso? ¿Qué es para ti? Mira, perdona porque estoy un poco acatarrada. José Antonio era rápido en sus ejecuciones. Normalmente o le venía la música y entonces trabajaba la letra, o bien le venía la letra y ponía la música, bueno, viceversa. Pero era bastante rápido. Pero en Rosa Rosae fue una canción, digamos, trabajada como, a lo mejor exagero, ¿no? Pero bueno, no exagero en decir como un poema o como una novela, porque es que realmente cuenta una historia terrible, que es la historia de la guerra o posguerra, de esos niños que crecimos en filas de dos en dos. Es que lo cuenta todo tan bien, tan acertadamente, tan tristemente, en fin, y sí que la trabajo. Es una letra trabajada. Sí, en la que cuenta lo que antes nos decías, como su padre después de la guerra no fue el mismo. Se convirtió... No, ya. Él dice que es un hombre derrotado, era un hombre alegre, que celebraba a sus santos, que, bueno, tenía la ilusión con los hijos. Entonces, él lo dice siempre, ya no fue el mismo. Y hablando de padres, Paula, ¿él cómo fue como padre? Como padre fue una maravilla. Yo además siempre pido que esa parcela de padre me la ceda y además hablen de él, porque parece que siempre hablamos de los amigos, de la política, que evidentemente estuvo ahí, ¿no? Pero como cualquier trabajador que se dedica a lo que sea. Y como padre fue fantástico, ¿no? Son abrazos, esa persona que te enseña a abrazar, a abrazarte a ti misma, abrazarle a él, abrazar a tu ciudad, al monte, al Pirineo. Es un hombre que yo lo recuerdo siempre allí. Por ejemplo, mi padre tenía su despacho en casa y siempre estaba metido ahí, porque siempre estaba o con la guitarra, o con el bolígrafo, o con la máquina de escribir, creando. Pero ese despacho jamás estaba a la puerta cerrada. Siempre estaba abierta para que las tres hermanas las tres hermanas, mi abuela o mi madre, los que estábamos en casa, entráramos en cualquier momento con él, nos sentáramos a su lado o le preguntáramos cualquier tontería de niños pequeños o nos pusiéramos a leer. Yo creo que incluso le gustaba mucho que entráramos y nos sentáramos a su lado a leer. Yo, por ejemplo, me gustaban mucho los cómics, Asterix Obelix, Tintín, y siempre me metía al despacho a estar junto a él mientras él creaba con la guitarra y yo estaba leyendo. Yo lo recuerdo como un padre maravilloso, imagino como cualquier persona a su padre, ¿no? También su hermano Miguel, uno de los poetas aragoneses contemporáneos más importantes, que murió de forma prematura, formó parte de la obra de José Antonio. ¿Cómo le afectó esa muerte tan pronto, tan prematura? Pues igual que te digo que la muerte de su padre, no la muerte, bueno, que a su padre ya no fue la misma persona, José Antonio, yo creo que le salvamos tras la muerte de Miguel, yo y mis hijas, o mis hijas y yo. Si José Antonio no tiene familia, en ese momento se hubiera derrumbado. La figura de Miguel, él, no sé cómo decirte, no era un sentimiento, sí que era un sentimiento fraternal el que sentía por su hermano, pero era un sentimiento de admiración. Todo lo que Miguel escribía, todo le parecía... Era un hombre muy especial, Miguel, indiscutiblemente. Quien lo ha conocido lo sabe perfectamente. Era complicado, muy complicado, muy tímido,
no era capaz de sacar, es una pena, porque yo creo que sufría, y José Antonio eso pues también lo sabía y lo quería enormemente. Y la muerte de su hermano Miguel fue muy, muy, muy dura para él. Y sin duda marcó la vocación artística de escritor de José Antonio Labordeta, que después también se convirtió en vocación política. Yo el año 64 comienzo a hacer canciones, poemas para ser cantados, y fundamentalmente lo que hago es apoyarme en la música popular de mi tierra, y empecé a reivindicar la emigración, y empecé a reivindicar la tierra que estaba absolutamente vacía y desolada. Son los años en que nos deslumbró a todos, porque él había empezado cantando rancheras, y era lo que la gente pues le pedía y tal, y de repente pasa hacia una postura comprometidísima con los leñeros. Camino de la ciudad, van los leñeros. Camino de la ciudad. El documental cuenta también el periodo que Juana y José Antonio vivieron en Teruel, ambos ejerciendo como profesores desde 1964 hasta 1969, en plena dictadura, una época que marcó la conciencia política de Labordeta. Y escuchamos su primer disco del 68, tiempo después, secuestrado por la censura. ¿Cómo recuerdas aquellos años, Juana? ¿Hubo mucha dificultad para sacar adelante su obra? ¿Sufriste represión? Sí, muy difícil, incomprensible, yo diría que incomprensible, porque los leñeros, bueno, pues era como un cuento, unas pobres gentes que cogían las piñas en Orihuela del Tremedal, por Albarracín, en esos pinares, y al punto de la mañana venían a la ciudad, que era Teruel, para venderlas de casita en casita o de piso en piso, para encender las calefacciones, porque ponías primero las piñas antes del carbón, y bueno, y José Antonio en la canción dice, volvían sin las piñas y con soledad y sin dinero. Bueno, era una realidad, igual que los masoveros o igual que esas arcillas que solo producen hambre, solo producen miseria. Y entonces, bueno, José Antonio realmente no comprendía que todas esas canciones que narraban y que además ponían en primera página o a Teruel, que casi era inexistente, no entendía que por eso se le prohibiera. Y entonces era una lucha contrarreloj, no contrarreloj por el tiempo, sino no sé cómo explicar, muy devastadora, porque hablamos de la música, ya no te quiero decir los libros de poesía, la de rechazos, pero por la censura que tenían. Entonces, era duro, yo lo entiendo, para un creador, yo no sé cómo seguían trabajando en aquel momento esta gente, bueno, pues porque realmente creían en algo y creían en lo que estaban haciendo, pero era muy, muy duro. Cuenta que cantar era jugarse el tipo. ¿Vivisteis situaciones de riesgo, Juana? Mira, yo realmente, él tenía una costumbre, yo no le acompañaba, yo trabajaba en el instituto de profesor y tenía mis hijas y tal. Pero entonces él tenía muy buena costumbre, porque siempre digo, he pasado muchos momentos, o sea, sola, soledad, claro, pero tenía muy buena costumbre que me llamaba por teléfono. Si él no podía, porque ahora no había móviles, si él no podía, algún músico, algún amigo, tal, llama a Juana, por favor. En cuanto terminaba un recital, me llamaban para decir, todo ha ido bien. No me han detenido. Todo ha ido bien. Yo recuerdo dos recitales, porque ya digo que yo no iba siempre, pero sí que recuerdo uno que yo le acompañé, porque de esas cosas que tienes una intuición, que aquellos días fueron terribles, fueron las últimas muertes de Franco, Puigdentí, en Barcelona. Y entonces tenían un recital, La Bullonera y José Antonio Labordeta en la facultad, y yo le acompañé. Y aquel día fue terrorífico. Pero terrorífico. La facultad eran 3 personas a cantar, 3 desgraciados, con sus guitarricas, y yo les acompañaba, bueno, y estaba la facultad absolutamente tomada, como si aquello fuera la revolución, vamos, más absolutamente tomada por los antidisturbios. Y no solamente porque en las facultades los antidisturbios no podían entrar, pero en aquel momento, en el pasillo por donde nosotros entrábamos al aula, donde iba a ser
estaban los antidisturbios como encañonando, casi, o sea, era una sensación es más, yo entonces tenía a las niñas bastante pequeñas, y yo en ese paseillo, porque era un paseillo, lo que hicimos, con la cabeza baja, me despedí mentalmente de mis hijas, dije, de aquí no salimos. Es más, cuando llegamos al aula, la bullonera, Eduardo, Javier y José Antonio dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cantamos o no cantamos? Había los estudiantes, estaban allí, claro, los estudiantes estaban también en su movida, ¿se entiende? Y bueno, se hizo el recital, tenso totalmente, ellos mismos quitaron alguna canción, regresamos a casa. Hombre, yo creo que hay unas imágenes en el documental, no de este concierto que dice mi madre, sino uno que también es mítico, que es el de La Salle, en el cual quien haya visto el documental, la cara de mi padre lo dice todo. O sea, lo dice todo, y en un momento dado te das cuenta que está cantando y se está dejando el alma, porque ahí, bueno, luego hubo, como él cuenta, él mismo cuenta en el documental, hubo muchas hostias, si se puede decir. Pero en esas imágenes, esa imagen de La Salle, yo creo que resume mucho de los conciertos que imagino que en esa época harían de esa manera, pasándolo mal. Sí, caras como esa definen exactamente lo que estaba pasando y cómo él se dejaba la vida en cada concierto porque le iba la vida en ello y porque su vida corría riesgo, porque ahí esos antidisturbios eran leñeros de los que repartían, pero a base de bien. No obstante, también vivió situaciones divertidas. Recuerdo un día que nos encontramos en un cruce, en una gasolina, echando gasolina yo, yendo a Cataluña y viniendo de Cataluña María del Mar Bonet. Pues María del Mar Bonet lleva lo mismo, el equipo de sonido lo llevaba en el coche y no se sabía si era cantautor porque cantaba o porque ibas en auto, ¿no? Cantautor. En aquel momento tenía una furgoneta 4 latas y él tenía un R12, creo que era. Entonces, bueno, en su coche solía ir con Luis Fatás y los asientos retirados, y allí el equipo de sonido lo que cabía. Y así nos movíamos por toda España. La respuesta que había siempre en los recitales de José Antonio te ponía la carne de gallina. Fueras al pueblo más perdido del sitio más perdido del mundo, ¿no? No había absolutamente nadie, por no había ni escenario ni nada de nada, pero a la hora del concierto no cabía un alma. Entre todos esos numerosos conciertos cada fin de semana de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, hubo un lugar al que José Antonio Labordeta siempre volvió. Estas arcillas de viejas. Uno de estos pequeños pueblos se llama Jorcas, en el interior de Teruel, y que, como otros muchos en la España interior, se desangraba en población. Como ya cantaba Labordeta en esta canción, hambre y camino, hambre todos los meses, camino largo y duro a las ciudades. Mientras muchos se iban de Jorcas, Labordeta hizo el camino a la inversa y llegó allí para cantar por primera vez un agosto de 1975. Y este fue el inicio de una gran amistad que continuó 20 veranos más. La historia de Jorcas con Labordeta, bueno, la empieza Alejandro Tena, que era el sacerdote que había llegado al pueblo recién salido del seminario, era joven. Y una de las cosas que más les preocupaba, o por lo menos a Alejandro, era que cuando llegaba el invierno las personas que eran mayores tenían que ir a la fuente a por agua, tenían que ir a lavar a la fuente, en fin, todo lo que se relacionase con el agua lo tenían que transportar desde las fuentes hasta las casas. Estamos hablando de pueblos en los que aún no había agua corriente. Exacto. Y ese fue el motivo por el que Alejandro, el cura del pueblo, movilizó a un grupo de jóvenes, hijos de los emigrantes que marcharon a la ciudad. Y entre esos jóvenes se encontraba Lucía Pérez, a la que acabamos de escuchar, y Gaspar, quien emigró del pueblo con 11 años junto a su familia. Pues bueno, en el año 73 o 74 me envió una carta, dice, hombre, tendréis que echar una mano porque el pueblo se queda sin nadie, en verano mucha gente, después aquí esto no queda nadie, las personas son mayores, no hay servicios, algo habrá que hacer. Todo esto del agua y demás tendrá que venir poco a poco, pero inmediatamente, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué hicieron? Para empezar, recuperar las fiestas de agosto de un pueblo en el que había más casas cerradas que abiertas y con un objetivo central, mejorar la calidad de vida de la gente que todavía vivía allí. ¿Y cómo llega Labordeta a ser el cabeza de cartel de las fiestas de Jorcas?
ese mismo invierno o cara a la primavera se anunció que aquí en Valencia venía a cantar José Antonio Labordeta. Durante el recital a Luis Ariño se le ocurrió que por qué no íbamos a hablar con José Antonio y le pedíamos que viniera a cantar a las fiestas de agosto. Se plantaron en el camerino, le explicaron el problema del agua corriente en Jorcas y su plan para recuperar las fiestas y con ellas el agua. Y volvió y nos dijo, bueno, tenía para el día 15 una actuación, pero ya le he dicho que me voy a Jorcas, que vosotros me necesitáis. Y entonces yo le dije, pero si no tenemos dinero, igual no le podemos pagar ni la gasolina. Y entonces se volvió muy extrañado, algo así como diciendo, hombre, por primera vez habla esta chica, y dijo, yo no he hablado de dinero. El 15 de agosto de 1975 fue la primera vez de muchas en las que Labordeta tocó en las fiestas de Jorcas. Y empezó a venir gente y gente y gente, la plaza se llenó hasta los topes, pero de todo tipo de gente, mayores, niños. Y aterrizó allí en el pueblo, ¿no? Y él se impresionó porque lo que queríamos es movilizar el pueblo a través de las fiestas, pero que le diera un carácter un poco diferente. Entonces pusimos muchas banderas de Aragón. Cuenta que estábamos todavía en la época de Franco, ¿no? Y eso era complicado, ¿no? Pusimos un cartel en el fondo de la plaza que ponía esta tierra es Aragón, y en el remolque de un tractor actuó la primera vez en el pueblo. Polvo, niebla, viento y sol, y donde hay agua una huerta, al norte los Pirineos. Así cuentan en el documental el propio Labordeta y Javier Inglés, su manager, conciertos como el de Jorcas. El escenario, que a veces el escenario era un remolque que habían quitado el ciemo hacía 10 horas, ¿no? O sea que olía, estaba lleno de moscas, ¿no? Ese día la María se pondrá. ¿Y qué hizo que Labordeta tomase la decisión de volver? Cuando terminó de cantar el concierto se dio cuenta de que no había váteres, claro está, no había duchas, no había grifos, evidentemente, pero tenía todas las casas abiertas. Entonces se dio cuenta y dijo, yo por mí vendré hasta que vea salir el agua de un grifo. Volvió. Sí, y el agua corriente llegó a Jorcas en 1978, 3 años después de aquel concierto. Y todo era a base de que José Antonio iba haciéndonos propaganda de algo que no era hacer fiestas por fiestas, sino hacer fiestas por pueblo, por conciencia social, ¿no? En contra de la despoblación. Nosotros no queríamos que se despoblara Jorcas, por eso queríamos poner el agua. Se quería mantener la población y, aunque fuera en verano, llenar el pueblo. Ya con el agua manando de los grifos de las casas, José Antonio Labordeta continuó visitando Jorcas cada agosto con su guitarra. Y no es que lo decidió para toda la vida, él simplemente le pareció muy bien que todos los años lo volviéramos a invitar, y él venía, y de una manera natural él ya en su agenda ponía que el día 15 de agosto lo tenía ocupado y ya no podía coger otros compromisos. Y de hecho fue un embajador del pueblo. Un embajador de las fiestas que trajeron el agua gracias a la música de Labordeta, como nos recordaban Gaspar y Lucía. De parte del señor alcalde de esta inmortal ciudad de Zaragoza, don Juan Alberto Bellón, se hace saber que hoy se inician las festividades en honor de Nuestra Señora, la Virgen del Pilar. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Somos como esos viejos árboles. Hombre, yo creo que fundamentalmente en la sociedad aragonesa lo que ha calado ha sido la dignidad de ser aragonés. La gente que hemos hecho trabajos de este tipo, lo que hacemos es dignificar ese territorio. Y mucha gente eso te lo agradece enormemente, ¿no? Somos como esos viejos árboles, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Así definía agudamente Labordeta el carácter de sus paisanos. Una canción
considerada himno no oficial de Aragón. Para profundizar en sus raíces políticas tan arraigadas a su tierra, nos acompaña Antonio Ibáñez, periodista que participa en el documental, amigo de la familia Labordeta y autor del libro sobre el hermano de José Antonio Labordeta, Miguel Labordeta, poeta violento idílico. Crudos días, Antonio. ¿Cómo conociste a los Labordeta? Hola, crudos días. ¿Qué tal? Bueno, pues claro, Labordeta, pues como te ha pasado a ti y a tantos otros y otras, pues forma parte de nuestro imaginario y desde crío lo escuchas en casa, vas a los recitales, es decir, es una persona que se mete en tu casa casi desde tus propios orígenes, ¿no? Antes de que tengas casi memoria y recuerdos. Luego, evidentemente, tuve el privilegio como periodista y dedicarme a la información política de tratar muchos años con él. Luego también, a base de amigos comunes, también tuve la gran fortuna de que confiara en mí para poder abrirse y poder escribir la biografía sobre su hermano, al cual ya hemos citado, pero que realmente es un poeta espectacular y tuvo una influencia brutal en su vida. Y a partir de ahí pudimos entablar una relación que fue profesional y que llegó a ser de muchísimo afecto y simpatía por ambas partes. Así llego y evidentemente nos tocó trabajar a él en el Congreso y a mí en un periódico, pues una época política muy dura, muy convulsa, muy intensa, en el que tuvimos pues muchísimo trato y mucha relación. Quiero que nos hables de esa carrera política, cómo él da ese paso de cantautor y escritor comprometido a entrar en política institucional. ¿Cómo decidió dar el paso a la política con la creación del Partido Socialista Aragonés? Yo creo que Labordeta ha sido una persona que siempre se ha visto un poco empujada y obligada y que los hechos le han ido empujando a comprometerse cuando él a lo mejor habría sido muchísimo más feliz dedicándose, de hecho él lo dice, ¿no?, en el documental, a escribir sus libros, a ser un escritor y a leer poemas de César Vallejo. Pero las circunstancias le obligan, ese profundo compromiso, esa vocación humana que tiene, hace que poco a poco se vaya involucrando. Y el peso que tiene la amistad de sus amigos hace que le empujen a ese compromiso político que tuvo. Hay que ir a los orígenes, yo creo que hay que ir al Teruel de 1964, una ciudad machacada por la guerra. Se habla de posguerra, pero realmente es que las heridas están tan abiertas que el clima es terrible, una población hundida todavía, donde el franquismo está muy presente, donde las injusticias son terribles. Y ese compromiso cultural que tiene al final es un compromiso político muy propio de la década de los 60 y de los 70. Una cosa lleva a la otra. Y luego, pues con sus amigos, pues ve que el Aragón de los 60 y 70 está dormido, pero hay latente un sentimiento de despertar y de empujarse hacia un futuro mejor. Y él está ahí en primera línea con otras personas imprescindibles en la historia política aragonesa, como Luis Fernández Clemente o Emilio Gastón, todos ellos amigos. Y es así como crean un partido que es un poco un sueño que recupera el viejo aragonesismo republicano, que es el Partido Socialista de Aragón, que ellos llaman con cierta retranca aragonesa la izquierda depresiva aragonesa. Y bueno, porque además es un sueño muy bonito que acaba mal, ¿no?, y que crea cierta amargura. De hecho, en el diario explica, hay una decepción, llegan al Congreso. Es muy curioso cómo una comunidad autónoma en la que somos tan pocos, siempre haya habido, o casi siempre, un diputado que defienda ese aragonesismo abierto y plural en el Congreso, ¿no? Y ellos llegan en la primera legislatura allí, pero luego fracasa. Es una historia continua, la historia política de Labordeta, un poco de ilusiones, de proyectos preciosos y de desencantos y desengaños, porque todos esos proyectos, no voy a decir que acaben mal, pero sí que la utopía que contienen no termina de desarrollarse. Pero y así es como entra en la transición y llega prácticamente hasta el final de sus días. Solo la enfermedad casi le aparta del Congreso, que por cierto en la última etapa, la etapa de las mayorías absolutas de Aznar, pues también le generan una profunda amargura, porque realmente lo pasó mal, fue una campaña terrible ya no hacia su proyecto político, sino hacia su propia persona, y yo creo que eso
le dejó un amargor, una amargura profunda. Paula, te pregunto a ti, ¿fue fácil la vida por Madrid tras aquel famoso "a la mierda" dirigida a los representantes del Partido Popular? Pues no fue fácil. Yo, bueno, evidentemente he vivido toda mi vida con mi padre, pero cuando lo tengo que explicar, lo explico porque cuando él va al Congreso de los Diputados, se viene a vivir a mi casa. Uh-huh. Entonces, yo toda mi vida lo que he oído es cariño por la calle, siempre, e incluso lo máximo que podías oír es: yo nunca te votaría o no pienso como tú, pero qué bien me caes. Y de repente llega un momento en el cual que no es a la mierda, sino es, yo creo que es la mayoría absoluta de Aznar, ¿no? Que polariza absolutamente esta sociedad, y es cuando yo, esos 4 años, sí que veo violencia hacia mi padre, odio hacia mi padre, cosas que nunca había visto. También es verdad que él siempre nos decía que no hiciéramos ni caso, ¿no? Hay en algún momento que sí que tenemos que intervenir porque hay a lo mejor incluso una violencia física, cosa que yo nunca había vivido. O sea, esos 4 años fueron 4 años duros. Yo creo que lo de mandar a la mierda al Congreso le salió del alma, no estaba pensado, porque desde luego yo creo que eso, lo que te digo, fueron 4 años muy duros y bueno, y llegó a ese punto de no poder más, ¿no? A veces hay que mandar a la mierda, y además hay que hacerlo con las palabras y con la fuerza y la furia con la que lo hizo Labordeta. Juana, ¿tú qué crees que le dejó aquellos años, esos últimos años de su vida y el paso por la política? Pues mira, es lo que acaba de decir Paula. Esos 4, la última legislatura fue muy, muy dura. Y piensa que se le juntó con la enfermedad, porque a él le detectaron el cáncer en el 2006, en junio, finales de junio del 2006. Bueno, realmente la última legislatura fue con Zapatero, ¿no, Antonio? Sí, es verdad, la última fue un poco más... La legislatura que está, son los 4 años de Zapatero, que es mucho más dulce y mucho más bonito. La anterior es la primera, en la que está el mal. 2004, sí. Exacto. Exactamente, sí. Con Zapatero indiscutiblemente fue bueno, es un hombre que no tiene nada que ver, por supuesto. Pero bueno, ya allí se le juntó la enfermedad. Entonces fueron años duros y ya se vino para casa, claro. Pues desgraciadamente nos dejó hace ya 12 años y hoy hemos querido despedirle como hicieron tantos y tantas el día de su muerte, aquel 19 de septiembre de 2010. Escuchamos a María José Hernández cantando uno de los últimos poemas de Labordeta. De las tardes de agonía. En 2006 supo que tenía cáncer de próstata y lo contó. 2 años después abandona la política en el Congreso y en septiembre de 2010 fallece a causa de esta enfermedad en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Como último gesto, dedicó su último libro, regular, gracias a Dios, al personal sanitario. Recuerdo cuando venía al hospital que, claro, todo el mundo... José Antonio, intentaban ponerlo aparte porque, claro, la gente se acercaba en exceso a saludarlo. Cuando ingresaba muy malito le decían, te vamos a poner una habitación aparte. No quiso jamás. Y un día de los que vino a consulta me dijo, ¿sabes? Algunos de los amigos que tengo me están insistiendo en que vaya a algún centro terciario de referencia, alguno de los hospitales grandes de Cataluña. Y se volvió con esa discreción que tenía siempre y dijo, no entienden nada. Esta es mi tierra, esta es mi ciudad, este es mi hospital. Y tú eres mi médico. Su médico era Verónica Calderero, que recordaba cómo José Antonio quiso morir donde nació. Cada uno se despedía con el sentimiento que más le representaba. Esta es la levada del viento. Pues unos se santiguaban, otros levantaban el puño, otros rezaban, otros lloraban. La levada del que se fue. La enfermedad había sido muy larga, habían sido meses muy dolorosos, y entonces yo recuerdo que estábamos más enteros incluso que la gente que veías pasar delante del féretro, que se desmoronaba con unas lágrimas, con un llanto, con una tristeza. Estaban heridos de verdad.
Más de 50.000 personas pasaron durante 2 días por la Capilla Ardiente en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza para darle un último adiós a José Antonio Labordeta. Y es muy emocionante recordarlo viendo el documental que recupera su memoria. Paula, decís que vuestro padre daba lecciones sin darlas. ¿Cuál es la lección de vida que a ti te dio? Es que precisamente es una de las preguntas que me hace todo el mundo, o me hacéis muchos, que recuerde algo que él me decía, ¿no? O sea, alguna lección de vida. Y es que realmente mi padre no nos decía nada, no era, cuando hagas esto, haz esto otro. No, estaba actuando, ¿no? Y enseñándonos un camino que nosotras hemos intentado seguir, ¿no? De alguna manera. Yo espero que esté orgulloso de sus hijas y de sus nietas, de su mujer ya lo estaba, evidentemente, pero yo creo que la enseñanza es seguir un camino, seguir la lucha, seguir por lo que tú sueñas y tú quieres llegar y nunca jamás abandonarlo y nunca jamás cambiar. Yo creo que es la lección que no a mí, sino a todo el mundo, pero es que realmente esa era la lección que Labordeta nos daba, ¿no? De hecho, solo me decía una frase cuando yo tenía algún examen y tenía mañana literatura y pasado mañana matemáticas y me ponía nerviosa por matemáticas, me decía: Paula, ese puente en su momento. Eso es lo único que me daba. Con lo cual, volvemos al camino, ¿no? El camino hay que seguirlo, continuarlo, tú marcar tu objetivo y no abandonarlo por muy mal que te vaya en algunos de los momentos, ¿no? De ese viaje. Sin duda su vida fue su mejor lección. Juana de Grandes, Paula Labordeta, viuda e hija de José Antonio y Antonio Ibáñez, compañero y periodista, gracias por compartir el legado de un marido, un padre, un político, un artista, un cantante, un hombre sin más, como dice el título de un documental que os recomendamos ver. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias. Pero eso no pudo ser. Guitarrica de la Fuente, rindiendo homenaje también a Labordeta en este precioso homenaje que se ha marcado Anabel para despedir el año. Mejor programa de Salvaje para fin de año no podías haber traído. Bueno, pues me alegro que os haya gustado. Esperemos que el siguiente sea mejor. Mejor va a ser imposible, Anabel.